Un error de cálculo, un suelo inestable o un material de mala calidad pueden convertir una obra maestra en una montaña de escombros en segundos. Estos son los 10 momentos más impactantes donde la ingeniería falló y la estructura se rindió. 10. El desplome costero. Indonesia. En la costa de Indonesia, la naturaleza demostró su poder devastador de la manera más brutal posible. La combinación letal de lluvias intensas durante la temporada monzónica y una base de suelo arenoso provocó lo inevitable. Una escuela entera fue literalmente devorada por la erosión marina frente a los ojos horrorizados de los estudiantes y profesores que apenas alcanzaron a evacuar. Las imágenes muestran cómo el edificio de 3 plantas comienza a inclinarse peligrosamente hacia el océano. Primero, se escuchan los crujidos estructurales. Luego, las grietas aparecen en las paredes como telarañas mortales. En cuestión de minutos, toda la fachada posterior del edificio desaparece en las aguas turbulentas del mar. Aquí no fallaron las vigas, no hubo errores en el acero de refuerzo, ni el concreto era de mala calidad. Falló algo mucho más fundamental: la ubicación. Los estudios geotécnicos previos a la construcción fueron insuficientes o directamente ignorados. La erosión costera es un proceso que puede tardar décadas, pero cuando se agudiza por eventos climáticos extremos, ninguna estructura puede resistir la pérdida total de su cimentación. Este es el ejemplo perfecto de por qué el estudio del terreno es tan vital como el diseño del edificio mismo. Los ingenieros geotécnicos deben analizar no solo la composición del suelo, sino también proyectar escenarios futuros de erosión, cambios en el nivel del mar y patrones climáticos extremos. Sin una base sólida y permanente, hasta la mejor estructura es solo un castillo de naipes esperando el viento equivocado. Las autoridades locales enfrentaron críticas severas por permitir la construcción en una zona de alto riesgo costero. Este caso se ha convertido en material de estudio obligatorio en facultades de ingeniería civil de todo el sudeste asiático. 9. La viga suicida. Error de obra. No todos los desastres son a gran escala. A veces, la tragedia se gesta en los detalles más insignificantes, en esos momentos donde la rutina y la prisa se convierten en enemigos mortales. A veces, la negligencia de un solo obrero, al no fijar correctamente una viga de soporte, puede desatar una reacción en cadena comparable con el efecto dominó. En este caso, documentado en video, la estructura se desplomó justo después de que los trabajadores abandonaran la habitación. Las cámaras de seguridad capturaron cada segundo del desastre. Primero, se observa una ligera deflexión en la viga principal, apenas perceptible. 2 segundos después, un crujido seco. 3 segundos más tarde, toda la sección del techo colapsa arrastrando columnas, paredes divisorias y equipamiento. El análisis forense reveló que el tornillo de anclaje crítico no había sido instalado correctamente. No estaba ausente, estaba presente, pero mal apretado, sin el torque especificado en los planos estructurales. Esto significaba que la viga estaba sostenida solo por fricción, no por resistencia mecánica real. Cuando la carga aumentó ligeramente por la instalación de paneles adicionales, la fricción cedió. Esta es una lección brutal sobre cómo la falta de supervisión en los detalles más pequeños puede invalidar meses de trabajo perfecto y poner en riesgo vidas humanas. El supervisor de obra había firmado la inspección de esa sección sin verificarla personalmente, confiando en la palabra del operario. Ese único acto de negligencia resultó en pérdidas económicas de cientos de miles de dólares y 2 trabajadores heridos de gravedad. Los protocolos de calidad modernos exigen verificaciones cruzadas, listas de chequeo firmadas por múltiples personas y, en proyectos críticos, sensores de tensión que detectan anomalías en tiempo real. Este incidente provocó cambios en la legislación laboral del país, haciendo obligatoria la supervisión directa de todas las conexiones estructurales críticas. 8. El puente de las 116 toneladas, Tailandia. En Tailandia,
Durante la instalación de un puente peatonal elevado sobre una de las autopistas más transitadas de Bangkok, el exceso de confianza fue el protagonista absoluto de una tragedia anunciada. El equipo de ingenieros intentó elevar una sección prefabricada de 116 toneladas sin calcular correctamente el centro de gravedad o verificar adecuadamente la capacidad real de la grúa en las condiciones específicas del sitio. Las imágenes del colapso son espeluznantes. La grúa gigante comienza a levantar la sección del puente, que incluía no solo la estructura de hormigón armado, sino también barandillas de acero, iluminación integrada y sistemas de drenaje. A mitad del proceso, cuando la sección estaba suspendida a unos 8 metros sobre los carriles de tráfico activo, la grúa comienza a inclinarse. Los operarios en tierra gritan advertencias, pero es demasiado tarde. El brazo de la grúa se dobla bajo la carga asimétrica y la sección del puente cae en picada. El hormigón impacta el asfalto con una fuerza equivalente a un pequeño terremoto, creando un cráter en el asfalto y enviando esquirlas de concreto en todas direcciones. Milagrosamente, ningún vehículo fue aplastado directamente, aunque varios conductores sufrieron heridas por escombros. El resultado inmediato: el hormigón destrozado bloqueó completamente 6 carriles de la autopista durante días. Los daños materiales superaron los 10 millones de baht tailandeses, aproximadamente $280.000. Pero el costo real fue mucho mayor cuando se considera el impacto económico de paralizar una arteria vital de transporte en una megaciudad. El análisis posterior reveló múltiples fallos en cadena. Primero, los cálculos de ingeniería asumieron condiciones ideales que no existían en el sitio real. Segundo, la grúa tenía la capacidad nominal para levantar 116 toneladas, pero solo en configuración óptima con el brazo en cierto ángulo. Tercero, nadie realizó una prueba de carga antes del levantamiento real. Este desastre demuestra que en operaciones con cargas pesadas, el margen de error es literalmente cero. Un grado de inclinación equivocado, un metro extra de extensión del brazo, una ráfaga de viento no considerada, cualquiera de estos factores puede transformar una operación de rutina en una catástrofe nahía. Los protocolos actuales exigen simulaciones computarizadas previas, pruebas de carga incremental y sistemas de monitoreo en tiempo real durante todo el proceso de izaje. 7. El colapso del metro. Venezuela. En Caracas, durante la excavación de la estación de Metro Tamanaco, parte del ambicioso proyecto de expansión del sistema de transporte subterráneo de la capital venezolana, 2 grúas gigantes perdieron el equilibrio de forma estrepitosa en un accidente que quedó grabado en la memoria colectiva de la ciudad. Lo impactante aquí es la magnitud absoluta del terreno de trabajo. El desplome ocurrió en un área de excavación profunda de más de 25 metros bajo el nivel de la calle, equivalente a un edificio de 8 pisos, pero invertido. Las grúas, cada una valoradas en millones de dólares, estaban posicionadas en los bordes de esta gigantesca fosa trabajando en la instalación de paneles de contención cuando el suelo cedió. El video muestra un momento de calma aparente, con las grúas operando normalmente. Entonces, casi imperceptiblemente, el terreno bajo una de las orugas comienza a hundirse. El operador intenta maniobrar para alejarse de la zona de riesgo, pero este movimiento solo acelera el colapso. La primera grúa se inclina hacia el abismo, su brazo de 60 metros cortando el aire como una espada cayendo. La segunda grúa, conectada por cables de estabilización a la primera, es arrastrada en la caída. El impacto genera una nube de polvo que oscurece completamente el sitio durante varios minutos. Cuando se disipa, ambas máquinas yacen retorcidas en el fondo de la excavación, con daños que las hacen irreparables. Afortunadamente, los operadores lograron evacuar usando los sistemas de emergencia de las cabinas justo antes del colapso total. Las labores de recuperación fueron monumentales. El acceso al fondo de una excavación tan profunda estaba diseñado solo para personal y materiales ligeros, no para remover cientos de toneladas de acero retorcido. Se necesitaron grúas adicionales aún más grandes, posicionadas con extrema precaución, y más de 2 meses para extraer los restos. A menudo, estos fallos catastróficos ocurren por la inestabilidad de los bordes de excavación que sirven de apoyo a la maquinaria pesada.
En este caso, el análisis reveló que las lluvias intensas de los días anteriores habían saturado el suelo más allá de lo anticipado por los estudios geotécnicos. El agua subterránea había creado presiones hidrostáticas que debilitaron la capacidad de carga del terreno en los puntos críticos. Este accidente resultó en retrasos de más de un año en el proyecto del metro y pérdidas económicas superiores a los 15 millones de dólares. Más importante aún, forzó una revisión completa de todos los protocolos de excavación profunda en Venezuela, implementando sistemas de monitoreo continuo de la estabilidad del suelo y restricciones estrictas sobre el posicionamiento de maquinaria pesada cerca de bordes de excavación. 6. El error del supervisor. Taiwán. En la ciudad de Taichung, Taiwán, un colapso estructural de proporciones mayores derivó en multas masivas para contratistas y supervisores, pero más importante aún, en penas de cárcel para los responsables directos. Este caso es particularmente relevante en el estudio de fallos estructurales, porque resalta con claridad brutal la dimensión de responsabilidad legal en la construcción moderna. El edificio en cuestión era un complejo residencial de 8 pisos que colapsó parcialmente durante las etapas finales de construcción antes de que ningún residente se mudara. 3 trabajadores murieron en el incidente y otros 7 resultaron gravemente heridos. Las imágenes muestran cómo toda el ala norte del edificio simplemente se desploma hacia adentro, como si un gigante invisible hubiera empujado las columnas centrales. No se trató de un accidente fortuito causado por un evento imprevisible. La investigación judicial que siguió reveló una serie sistemática y deliberada de omisiones en los protocolos de seguridad. Los registros demostraron que el supervisor de obra había recibido al menos 4 reportes de trabajadores expresando preocupación sobre grietas en columnas críticas durante las semanas previas al colapso. Estos reportes no solo fueron ignorados, fueron activamente suprimidos. El supervisor los archivó sin escalar la información a los ingenieros estructurales, aparentemente para evitar retrasos en el cronograma de construcción que hubieran resultado en penalizaciones contractuales. Cuando los inspectores gubernamentales visitaron el sitio 2 semanas antes del colapso, el supervisor presentó documentación falsificada que indicaba que todas las pruebas de resistencia del concreto habían sido exitosas. La realidad era muy diferente. Las muestras cilíndricas de concreto tomadas de las columnas críticas mostraban resistencias 40% por debajo de las especificaciones de diseño. Las pruebas de ultrasonido revelaron vacíos internos en el concreto, probablemente causados por vibración inadecuada durante el vaciado o por exceso de agua en la mezcla para facilitar el trabajo de los operarios. Cuando la cadena de mando ignora las señales de fatiga en los materiales, cuando los protocolos de calidad se convierten en meros trámites burocráticos que se falsifican para cumplir cronogramas, el desastre deja de ser un accidente y se convierte en una negligencia criminal con consecuencias legales severas. El supervisor principal fue sentenciado a 6 años de prisión por homicidio involuntario y falsificación de documentos. El contratista general recibió 4 años y multas equivalentes a $2 millones. Pero quizás la consecuencia más significativa fue el impacto en la industria de la construcción taiwanesa en su conjunto. Este caso estableció precedentes legales que han cambiado radicalmente cómo se documenta y supervisa la construcción en toda Asia Oriental. Ahora es obligatorio que todas las inspecciones de calidad sean realizadas por terceros independientes, que las pruebas de materiales sean fotografiadas y georreferenciadas y que existan canales anónimos para que los trabajadores reporten preocupaciones de seguridad sin temor a represalias. 5. La Torre de Pisa de Dallas, Estados Unidos. Este es probablemente uno de los fallos de demolición más famosos y vergonzosos de la historia moderna de Estados Unidos, un caso que se ha convertido en material de estudio obligatorio en cursos de ingeniería de demolición en todo el mundo y, paradójicamente, en un fenómeno viral de Internet. En Dallas, Texas,
Un edificio de oficinas de 11 pisos había alcanzado el final de su vida útil. La empresa de demolición contratada prometió una implosión controlada espectacular que reduciría la estructura a escombros en menos de 15 segundos. Se evacuó un radio de seguridad de 3 cuadras, se instalaron cámaras en múltiples ángulos para capturar el momento y cientos de espectadores se reunieron para presenciar el espectáculo. Se colocaron explosivos estratégicamente en las columnas de los pisos inferiores, siguiendo un patrón diseñado para hacer que el edificio colapsara sobre sí mismo. La cuenta regresiva comenzó, las cargas detonaron en secuencia perfecta y entonces el edificio se sacudió. Enormes nubes de polvo y humo envolvieron su base, pero cuando el aire se aclaró, el core estructural central seguía en pie. En lugar de reducirse a polvo como estaba planeado, el core estructural de hormigón armado del edificio sobrevivió a los explosivos, quedando inclinado exactamente 15 grados hacia el este, como una macabra versión moderna de la Torre de Pisa. La parte superior se había fragmentado parcialmente, dejando el rebar de acero expuesto y retorcido como los tentáculos de un pulpo metálico. Lo que debía ser una demolición controlada y limpia se convirtió en un problema de ingeniería adicional de proporciones épicas. La estructura quedó en un estado de equilibrio inestable que representaba un peligro inmediato y grave para los edificios vecinos y las calles circundantes durante semanas. No podían simplemente detonar nuevos explosivos porque la estructura inestable podía colapsar en cualquier dirección impredecible. El análisis posterior reveló múltiples fallos en la planificación. Los cálculos de carga de explosivos asumieron que el concreto tendría una resistencia estándar, pero este edificio de los años 60 había sido construido con especificaciones militares excedentes de la Guerra Fría, resultando en concreto significativamente más resistente que los estándares comerciales normales. Además, el core contenía un número inusualmente alto de refuerzos de acero, no documentados en los planos originales, probablemente agregados durante renovaciones posteriores. Esta cantidad adicional de rebar creó una estructura dentro de la estructura, capaz de mantener integridad, aun cuando el concreto circundante fue severamente comprometido. La solución final requirió semanas de trabajo peligroso. Equipos especializados utilizaron bolas de demolición, excavadoras con martillos hidráulicos y cortes con soplete para debilitar sistemáticamente la estructura restante. Cada operación tenía que ser cuidadosamente calculada para evitar un colapso descontrolado. El costo total de la demolición, originalmente presupuestado en $1.200.000, terminó superando los $4.500.000. El incidente se volvió viral en Internet, generando miles de memes y consolidando el apodo de Torre de Pisa de Dallas. Pero detrás del humor estaba una lección seria. La ingeniería del siglo XX, particularmente aquella influenciada por estándares militares de la era de la Guerra Fría, a menudo resulta ser mucho más robusta de lo que los registros sugieren. Las técnicas de demolición modernas necesitan adaptarse y verificar exhaustivamente antes de confiar en explosivos, especialmente en estructuras anteriores a 1980. 4. El edificio fantasma, Argelia. En la ciudad de Argel, capital de Argelia, un edificio de varios pisos se desplomó literalmente mientras los vecinos del área grababan con sus teléfonos celulares, creando un registro visual completo de uno de los desastres constructivos más evitables de la historia reciente del Norte África. Lo más grave e inexcusable de este caso no es el colapso en sí, sino las circunstancias que lo hicieron inevitable. La construcción se realizaba completamente sin permisos oficiales, sin aprobación de planos estructurales, sin inspecciones gubernamentales de ningún tipo. Era lo que en el sector se conoce como una construcción fantasma, un edificio que técnicamente no existía en los registros oficiales. El video muestra a los residentes del área que habían estado observando la construcción con creciente preocupación durante meses, documentando lo que sabían que era inevitable.
El edificio había alcanzado 5 pisos, con los constructores aparentemente planeando agregar al menos 2 más. Las paredes exteriores mostraban grietas visibles incluso desde la distancia. Las columnas eran notoriamente delgadas para la altura de la estructura y toda la construcción tenía una inclinación perceptible hacia un lado. El colapso comienza en la base. Una de las columnas del primer piso simplemente se desintegra, expulsando polvo de concreto como si fuera arena seca. Sin ese soporte crítico, las cargas se redistribuyen instantáneamente a las columnas adyacentes, que tampoco tienen la capacidad de absorber el peso adicional. En una reacción en cadena que dura menos de 7 segundos, toda la estructura se desploma piso sobre piso, creando lo que los ingenieros llaman un colapso pancake. Sin inspecciones del gobierno, sin supervisión profesional, los constructores utilizaron materiales de baja calidad en proporciones completamente inadecuadas. La investigación posterior encontró que el concreto contenía exceso de arena y muy poco cemento, resultando en una mezcla con menos del 30% de la resistencia requerida. El acero de refuerzo era de diámetro inferior al mínimo especificado por los códigos y en algunos casos había sido reemplazado por varillas de hierro común que se corroen rápidamente. Más alarmante aún, las pruebas revelaron que los cimientos eran prácticamente inexistentes. En lugar de excavaciones profundas con pilotes o zapatas adecuadas, los constructores simplemente habían nivelado el terreno superficial y empezado a levantar muros directamente sobre él. El edificio estaba literalmente apoyado sobre tierra compactada, sin ninguna estructura basal real. El resultado fue un edificio que no pudo soportar ni su propio peso muerto antes de estar terminado, mucho menos las cargas vivas de ocupantes, mobiliario y equipamiento. La estructura fue condenada por la gravedad desde el momento en que se vertió el primer balde de concreto deficiente. Afortunadamente, el edificio estaba aún desocupado cuando colapsó, por lo que no hubo víctimas fatales. Sin embargo, 3 trabajadores que estaban en los pisos superiores al momento del colapso resultaron gravemente heridos. El dueño del proyecto, quien no era arquitecto ni ingeniero, sino un especulador inmobiliario sin licencia, enfrentó cargos criminales. Este caso expone el peligro extremo de las construcciones informales, un problema que afecta a muchas ciudades de economías en desarrollo, donde la demanda de vivienda supera la capacidad de los procesos formales de construcción. Sin la supervisión de profesionales licenciados, sin la verificación de materiales, sin el cumplimiento de códigos estructurales, cada edificio informal es esencialmente una bomba de tiempo. Las autoridades argelinas respondieron con una campaña masiva de identificación y demolición de construcciones ilegales, pero el problema persiste. La trágica realidad es que miles de personas viven actualmente en edificios similares que podrían colapsar en cualquier momento. 3. Milagro en 60 segundos, Brasil. En la ciudad de Fortaleza, Brasil, un edificio residencial de 3 pisos protagonizó uno de los rescates más dramáticos y cronometrados con precisión de la historia reciente. Esta estructura dio señales claras de aviso inminente, grietas profundas que se extendían desde los cimientos hasta el techo, ruidos de fatiga estructural que los residentes describieron como gemidos provenientes de las paredes y un polvo fino de concreto que caía constantemente del techo como si fuera nieve. Los residentes habían notado pequeñas grietas en las paredes durante semanas, pero las habían atribuido a asentamiento normal. Sin embargo, en la mañana del colapso, esas grietas se expandieron visiblemente en cuestión de horas. Una residente del segundo piso reportó que una grieta en su sala de estar se amplió de 1 milímetro a más de 5 centímetros en menos de 2 horas. Cuando los servicios de emergencia llegaron, inmediatamente reconocieron la gravedad de la situación. El capitán de bomberos a cargo tomó la decisión de evacuar inmediatamente, sin tiempo para que los residentes recuperaran pertenencias o documentos importantes. Cada segundo contaba. Las cámaras de las unidades de noticias que llegaron al lugar capturaron el operativo completo.
Gracias a la rápida acción de los rescatistas, 17 personas fueron evacuadas del edificio en tiempo récord. La operación fue militar en su precisión. Bomberos entrando por todas las puertas simultáneamente, equipos asignados a cada piso, comunicación constante por radio, evacuación desde los pisos superiores hacia abajo para evitar que la gente quedara atrapada. La última persona en salir fue una mujer de 76 años que requería asistencia para caminar. Los bomberos literalmente la cargaron escaleras abajo mientras las paredes a su alrededor continuaban agrietándose. El video muestra el momento exacto en que ella cruza el umbral de la puerta principal, sostenida por dos rescatistas. Exactamente 63 segundos después de que saliera la última persona, medido por las marcas de tiempo de múltiples cámaras, la estructura se vino abajo por completo. El colapso comenzó con una columna central del primer piso que literalmente explotó bajo compresión excesiva, enviando fragmentos de concreto en todas direcciones. Sin ese soporte crítico, los dos pisos superiores cayeron directamente hacia abajo, aplastando todo lo que estaba debajo. El edificio se convirtió en una pila de escombros de apenas 3 metros de altura. Todo lo que había adentro, muebles, electrodomésticos, recuerdos familiares, fue pulverizado. Las unidades de apartamentos individuales se volvieron completamente irreconocibles en la masa de hormigón y acero retorcido. Pero lo más importante, todos sobrevivieron. Este caso se estudia extensamente en programas de respuesta a emergencias en todo el mundo por varias razones críticas. Primero, demuestra la importancia vital de los sistemas de alerta temprana estructurales. Las grietas progresivas y los sonidos de fatiga del edificio fueron señales que, correctamente interpretadas, dieron suficiente tiempo para la evacuación. Segundo, resalta la necesidad de entrenamiento especializado para personal de primera respuesta en evaluación rápida de riesgos estructurales. El capitán de bomberos pudo determinar en menos de 2 minutos que el edificio estaba en colapso inminente, una evaluación que salvó 17 vidas. Tercero, este incidente llevó a cambios en los protocolos de inspección de edificios antiguos en Brasil. El edificio tenía 42 años y nunca había recibido una inspección estructural profesional desde su construcción. Ahora, la ley brasileña requiere inspecciones periódicas de todas las estructuras residenciales de más de 30 años. El análisis forense posterior reveló que el colapso fue causado por una combinación de corrosión avanzada del acero de refuerzo, deterioro del concreto por exposición a humedad constante y cargas adicionales no autorizadas agregadas durante renovaciones a lo largo de los años. Los residentes del tercer piso habían construido un ático improvisado, agregando varias toneladas de peso que la estructura original nunca fue diseñada para soportar. 2. El gigante dormido, Detroit. El Pontiac Silverdome, en Detroit, Michigan, representa uno de los fallos de demolición más persistentes y técnicamente desafiantes de la historia moderna. Este estadio masivo, que en alguna época albergó a 80,000 espectadores para juegos de la NFL y conciertos de estrellas de rock, se convirtió en el símbolo de la obstinada resistencia de la ingeniería del siglo XX contra los esfuerzos de demolición del siglo XXI. El Silverdome fue inaugurado en 1975 como un proyecto de orgullo para la ciudad de Detroit. Su diseño incluía un techo inflable soportado por cables de acero, innovador para su época. La estructura principal consistía en enormes vigas de acero reforzado, columnas de concreto pretensado y una red de refuerzos que hacían de este edificio uno de los más robustos de su generación. Para el año 2017, el estadio llevaba años abandonado, deteriorándose lentamente bajo los elementos. El techo inflable había colapsado bajo nieve pesada años atrás, dejando expuesta la estructura de soporte. Las gradas de concreto mostraban grietas, el acero visible estaba oxidado y el interior se había convertido en refugio para indigentes y vándalos. Era hora de demolerlo. La empresa de demolición planeó una implosión controlada que debía ser relativamente directa. Colocaron cargas explosivas en vigas estructurales críticas calculadas para crear una reacción en cadena que colapsaría todo el estadio hacia su centro. La detonación estaba programada para un domingo en la mañana, con cámaras de televisión en vivo transmitiendo a nivel nacional. La cuenta regresiva llegó a 0.
Las explosiones resonaron a través de la ciudad abandonada. Enormes nubes de humo y polvo envolvieron el Silverdome. Y entonces, cuando el humo se disipó, el estadio seguía en pie. Las vigas principales no habían cedido. Las columnas permanecían verticales. Solo algunas secciones menores se habían derrumbado. Fue un momento de vergüenza profesional monumental para la empresa de demolición, transmitido en vivo a millones de espectadores. Los comentaristas de televisión no sabían qué decir mientras la cámara mostraba el estadio tercico, desafiante, prácticamente intacto, excepto por algunos escombros menores alrededor de su base. Este incidente es extenso en implicaciones porque muestra la complejidad extraordinaria de demoler estructuras de acero reforzado de mediados del siglo XX. Los ingenieros de esa época, trabajando bajo la influencia de estándares de construcción post-Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, construyeron con una filosofía de sobreingeniería masiva. Más acero del necesario, concreto más grueso de lo requerido, redundancias estructurales que no aparecen en los planos. El Silverdome, específicamente, tenía características que hacían la demolición extraordinariamente difícil. Las vigas principales eran de acero de alto carbono, significativamente más resistente a explosivos que el acero estructural moderno. Las conexiones entre vigas y columnas utilizaban tanto soldadura como pernos de alta resistencia, creando articulaciones que podían absorber enormes cantidades de energía explosiva sin fallar completamente. Además, décadas de corrosión habían creado una situación paradójica. Mientras que el óxido había debilitado el acero superficialmente, también había creado una capa de protección que absorbía la energía de las explosiones. El concreto viejo y deteriorado, en lugar de fragmentarse nítidamente, se comportaba de manera impredecible, a veces absorbiendo el impacto en lugar de propagarlo. El segundo intento de demolición vino meses después, con el doble de explosivos y colocados en lugares diferentes basados en un análisis estructural mucho más detallado. Esta vez lograron colapsar aproximadamente el 60% de la estructura, pero secciones significativas del estadio, particularmente las torres de acceso y algunas de las gradas principales, permanecieron tercamente en pie. El tercer intento involucró una combinación de explosivos y demolición mecánica. Excavadoras gigantes con martillos hidráulicos trabajaron durante semanas, golpeando sistemáticamente cada columna, cada viga, reduciendo la estructura pieza por pieza. Este enfoque híbrido finalmente logró demoler el resto del Silverdome, pero el proceso completo tomó más de un año y excedió el presupuesto original por más de $5 millones. A veces la ingeniería del pasado es tan robusta, tan sobreconstruida, tan redundante en sus sistemas de soporte que las técnicas de demolición modernas necesitan un segundo, tercero o incluso cuarto intento para vencerla. El Silverdome no fue el único caso, pero se ha convertido en el más emblemático. Este proyecto ha cambiado fundamentalmente cómo se planean las demoliciones de estructuras antiguas. Ahora se realizan escaneos detallados con radar de penetración terrestre para identificar todos los refuerzos ocultos. Se toman muestras del acero para determinar su composición exacta. Se hacen modelos computacionales que simulan múltiples escenarios de demolición antes de colocar un solo explosivo. El Silverdome finalmente cayó, pero su resistencia se volvió leyenda, un recordatorio de que los gigantes del pasado no se rinden fácilmente. 1. El factor terremoto, Filipinas. El puesto número 1 de esta lista se lo lleva sin discusión el catastrófico colapso de una cruz torre en un rascacielos en Manila, Filipinas, durante un terremoto de 6.7 en la escala de Richter. Este es el evento más extenso y complejo de analizar porque combina múltiples disciplinas de la ingeniería, geología, física de estructuras en altura, diseño antisísmico y la dinámica de equipamiento pesado durante eventos sísmicos. El rascacielos en construcción ya había alcanzado 47 pisos de altura, aproximadamente 180 metros sobre el nivel del suelo. En la cúspide de la estructura, una grúa torre gigante de 70 metros adicionales estaba instalada, utilizada para izar materiales y equipamiento a los pisos superiores. Esta grúa, por sí sola, pesaba más de 150 toneladas y estaba anclada a la estructura del edificio mediante un sistema complejo de pernos y refuerzos de acero.
El terremoto golpeó a las 3:47 de la tarde, en un momento cuando había aproximadamente 200 trabajadores en el sitio de construcción, distribuidos en diferentes niveles del edificio. Las primeras ondas sísmicas, llamadas ondas P, primarias, llegaron primero, causando un movimiento vertical que hizo que todo el edificio se sacudiera hacia arriba y hacia abajo como un resorte gigante comprimido. Luego llegaron las ondas S, secundarias, mucho más destructivas, que generaron un movimiento lateral. El edificio comenzó a oscilar de lado a lado con una amplitud creciente. En la cima del rascacielos, donde la grúa estaba instalada, este movimiento se amplificó dramáticamente debido a lo que los ingenieros llaman efecto de látigo. Mientras que la base del edificio se movía quizás 20 centímetros de lado a lado, la cúspide se movía más de 2 metros en cada dirección. Las cámaras de seguridad y los videos de trabajadores capturaron el momento exacto del desastre desde múltiples ángulos. La grúa, diseñada para ser flexible y absorber vientos fuertes, comienza a balancearse violentamente. Su brazo de 70 metros describe arcos enormes en el aire, oscilando con una frecuencia que, tristemente, coincide con la frecuencia de resonancia natural del edificio. Esta coincidencia de frecuencias crea lo que se conoce como resonancia estructural, el mismo fenómeno que permite a un cantante de ópera romper una copa de cristal con su voz. La energía del terremoto no se disipa, sino que se amplifica con cada oscilación. El movimiento de la grúa se vuelve cada vez más extremo, cada vez más violento. Entonces sucede lo inevitable. Los pernos de anclaje que conectan la grúa al edificio, sometidos a fuerzas cortantes que exceden por mucho su capacidad de diseño, comienzan a fallar. Primero, uno se rompe con un sonido como un disparo de rifle amplificado 1000 veces. Luego, otro. La carga se redistribuye a los pernos restantes, que tampoco pueden soportarla. Ver una estructura metálica de ese tamaño, 150 toneladas de acero estructural, doblarse, literalmente, como un juguete de plástico, es una imagen que desafía la intuición humana. El acero de alta resistencia, que debería ser rígido e inflexible, se arquea y se tuerce bajo las fuerzas sísmicas extremas. La base de la grúa se separa del edificio y toda la estructura comienza a caer. La caída de la grúa es en cámara lenta comparada con lo que uno esperaría. Debido a su tamaño masivo y a la resistencia del aire, toma casi 4 segundos completos para que la estructura recorra los 180 metros hasta el suelo. Durante esa caída, la grúa se desintegra parcialmente, con secciones separándose y cayendo en trayectorias ligeramente diferentes. El impacto con el suelo es apocalíptico. La grúa golpea una calle lateral, donde, milagrosamente, no había tráfico en ese momento preciso debido a que los conductores habían detenido sus vehículos durante el terremoto. El acero penetra profundamente en el asfalto, creando un cráter y enviando escombros en un radio de más de 50 metros. 3 edificios adyacentes sufren daños por el impacto de fragmentos voladores. Dentro del rascacielos, la separación violenta de la grúa causa daños estructurales significativos en los 3 pisos superiores. Las vigas a las que estaba anclada la grúa se deforman, algunas columnas desarrollan grietas y hay una preocupación inmediata sobre la integridad estructural de toda la parte superior del edificio. Pero el análisis de este desastre va mucho más allá del evento físico inmediato. Nos recuerda con brutal claridad que por alto que construyamos, por muy avanzada que sea nuestra ingeniería, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Un terremoto de magnitud 6.7 no es excepcional. En Filipinas, un país que se asienta directamente sobre el cinturón de fuego del Pacífico, donde múltiples placas tectónicas se encuentran. El fenómeno de licuefacción del suelo es particularmente relevante en este caso. Licuefacción ocurre cuando el suelo saturado de agua pierde temporalmente su resistencia debido a las vibraciones sísmicas, comportándose más como un líquido que como un sólido. Manila está construida en gran parte sobre sedimentos aluviales, suelos depositados por ríos antiguos que son particularmente susceptibles a licuefacción.
Durante el terremoto, sensores en los cimientos del edificio registraron presiones de poro que aumentaron dramáticamente. En algunas áreas alrededor del sitio de construcción, el suelo efectivamente perdió hasta el 60% de su capacidad de soporte durante los 90 segundos más intensos del terremoto. Esto significa que durante ese periodo crítico, los cimientos del edificio no estaban apoyados sobre roca sólida, sino sobre una mezcla semifluida de arena y agua. Que el edificio principal sobreviviera relativamente intacto es testimonio del diseño antisísmico de sus cimientos profundos, pilotes que se extienden 40 metros bajo la superficie hasta alcanzar roca madre genuina. Las ondas sísmicas mismas son el enemigo final de cualquier ingeniero que trabaja en zonas sísmicas. Estas ondas viajan a través de la corteza terrestre a velocidades de varios kilómetros por segundo, pero cuando alcanzan la superficie y estructuras construidas por los humanos, se transforman en fuerzas destructivas de magnitud casi incomprensible. Un terremoto de magnitud 6.7 libera energía equivalente a aproximadamente 15 megatones de TNT. Esa energía se propaga en forma de ondas que sacuden, empujan, tuercen y comprimen todo a su paso. Los edificios modernos están diseñados para ser flexibles, para absorber esta energía mediante deformación controlada. Pero el equipamiento pesado como grúas, que debe ser rígido para funcionar, no puede adaptarse a esta filosofía de diseño. La investigación posterior al colapso llevó a cambios significativos en los códigos de construcción filipinos y en las regulaciones para equipamiento de construcción en zonas sísmicas. Ahora es obligatorio que todas las grúas torre en edificios de más de 30 pisos tengan sistemas de liberación rápida que permitan desconectarlas automáticamente del edificio al detectar vibraciones sísmicas por encima de cierto umbral. Estos sistemas utilizan acelerómetros que monitorean constantemente las vibraciones. Si detectan el patrón característico de un terremoto, explosivos pequeños y controlados separan los pernos de anclaje instantáneamente, permitiendo que la grúa caiga en una zona de impacto controlada, predeterminada, lejos de edificios y calles. Además, el diseño de anclajes para equipamiento pesado en estructuras altas ahora debe considerar no solo cargas de viento, sino también escenarios sísmicos completos. Los ingenieros deben simular cómo oscilará el equipamiento durante terremotos de diferentes magnitudes y frecuencias y diseñar sistemas de anclaje que puedan bien resistir esas fuerzas o bien fallar de manera controlada y predecible. Este evento también reforzó la importancia crítica de los sistemas de evacuación durante terremotos en sitios de construcción de altura. Los 200 trabajadores en el edificio ese día tenían que evacuar 47 pisos mientras el edificio seguía temblando y mientras fragmentos de la grúa caían desde arriba. Que todos sobrevivieran se debe en gran parte a simulacros regulares de evacuación sísmica y a rutas de escape claramente marcadas y mantenidas. El costo total del incidente superó los $40 millones. La grúa destruida, valorada en 8 millones, reparaciones estructurales al edificio por 15 millones, daños a estructuras adyacentes por 5 millones y retrasos en el proyecto que resultaron en pérdidas adicionales de 12 millones. Pero estos números palidecen en comparación con lo que hubiera sido el costo si la grúa hubiera caído en una calle llena de tráfico o si el edificio principal hubiera sufrido un colapso parcial. Este caso se estudia en universidades de ingeniería de todo el mundo como el ejemplo definitivo de por qué el diseño antisísmico no puede ser una reflexión tardía o una casilla de verificación en una lista de requisitos. En zonas sísmicamente activas, que incluyen gran parte del planeta, cada elemento de cada estructura debe ser diseñado considerando que la tierra bajo nuestros pies puede convertirse en enemigo en cualquier momento.